estratégica en medio de todo este escenario que estamos viviendo en este momento? Bueno, precisamente parte de no perder la capacidad de asombro, es decir, después de las circunstancias lamentables que se dieron en enero, o a principios de enero, en Venezuela, bueno, que un país siga adelante, que un país trate de encontrarse, que se llame a la unidad nacional, porque este no es un problema de quienes están en el gobierno. Todos los venezolanos debemos contribuir a rectificar, a reconocernos, a avanzar para poder sacar a Venezuela adelante, y no como un eslogan ni como un comeflor hablando de qué es lo que debemos hacer. Creo que este no es momento de revanchismos, no es el momento de pasar facturas, es el momento precisamente de reconciliar a Venezuela. Y parte de eso es lo que proponemos en el marco del aniversario del MAS. Bien, hablaban de un documento que incluye diferentes temas de interés, por supuesto, que tienen que ver con esa discusión interna que llevan desde el MAS con estos temas, los más importantes para los venezolanos en este momento. Bueno, por supuesto que en el marco del aniversario, 55 años, que se dicen rápido, pero en la vida política y social de Venezuela, acabamos de cumplir el 19 de enero, y presentamos un documento como una especie de hoja de ruta para el país, que tiene que ver, la reconciliación tiene que ver con una amnistía general. Liberar a todos los presos políticos es un paso, pero también aquí hay que hablar de los quienes se encuentran exiliados, situaciones que se dieron, por supuesto, no violatorias de derechos humanos, ni delitos de lesa humanidad, ni nada por el estilo, pero una reconciliación que abarque una ley de amnistía general, que abarque situaciones de todos los ámbitos políticos del país, porque es parte de la reconciliación, es parte no es abandonar, no es olvidar, es reconciliar a los venezolanos. Por supuesto, en el tema social hablamos de lo que es una ley de salario justo, el tema económico. Actualmente hay la posibilidad de revisión y de ajuste de todo lo que tiene que ver con pensiones, jubilaciones, salarios. El tema económico es uno de los temas transversales que debe abordarse en el tema del conflicto político actual, y por lo tanto una ley y el accionar, la voluntad política de poder actuar en ese campo es imprescindible, sobre todo para que los venezolanos puedan tener y mejorar su calidad de vida. Allí es importante el punto que tocas de reconciliación, de entendimiento, por supuesto, de todos estos factores, salvo aquellos que puedan tener alguna imputación, alguna responsabilidad penal por diferentes hechos que van contra la soberanía o contra el bienestar de la nación, de la patria. Pero, ¿qué pasa también con esa oposición o con esos factores que en este momento, bueno, han sido señalados responsables o tienen algún tipo de imputación? Desde el MAS, ¿incluyen este tipo de factores en esa reconciliación? ¿Cómo los ven? ¿Hacia dónde creen que va ese camino de esos actores políticos? Bueno, lo primero cuando hablamos de reconocimiento, de reconocer a los actores, lo primero que hay que hacer es que la oposición se reconozca entre ellos. Que nos reconozcamos entre nosotros. Y no nos ponemos en primera persona, porque el MAS de manera permanente ha tenido contacto con todos los sectores del país, con todos los sectores de la oposición. Por supuesto, hay situaciones extremas que le han hecho mucho daño al país, pero no solamente en la oposición, también en el oficialismo. Factores extremos, factores que han coadyuvado, o sea, retroalimentan con posiciones extremas, y creo que en este momento habría que apartarlos a un lado. Cuando estamos hablando de reconstruir el país, de reinstitucionalizar el país, que es imprescindible para poder avanzar, de tener reglas de juego claras, de respetar un pacto social que se llama la Constitución, y hacia ahí debemos apuntar todos. Bien, a ese punto iba. ¿Dónde se equilibra la balanza en este camino de reconstrucción, donde diferentes factores están llamados a la unidad nacional en este momento particular y lleno de oportunidades económicas que vive Venezuela? Bueno, repito, se está hablando de un gran diálogo nacional, un diálogo nacionalizado, valga la acotación. De ahí puede surgir la posibilidad de las necesidades inmediatas que tiene el país. Y entonces, en ese reencuentro, en esa reconciliación, yo creo que es el momento de llamar a las mejores mujeres y a los mejores hombres profesionales para que contribuyan a lo que es desfasar un modelo económico, por ejemplo,
que fracasó y construir lo que viene para un futuro en Venezuela que tiene que ver con el ámbito económico, social y político. Precisamente se habla en principio de 12 proyectos de ley para ser reformados, para ser tratados en la Asamblea Nacional y sometidos a consulta. Están relacionados con el tema tributario, con la comercialización, precisamente con hidrocarburos y también con la protección de los derechos socioeconómicos, donde ha puesto el foco el partido MAS para analizar esto en pro de la ciudadanía. Bueno, hay unos proyectos y unos códigos que no sabemos de qué se tratan. Se habla, yo que soy penalista, habla de un código penal popular, algo así. Se habla nuevamente se menciona algo de lo comunal. Entonces, no es el momento, y como lo dije al principio de la entrevista, de aplicar una mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional para aprobar lo que sea. Aquí se han aprobado leyes que nunca han debido ser aprobadas, como la ley del odio o la ley de Mordaza, un montón de leyes que lo que hacen es poner una camisa de fuerza para poder reconciliar al país. Entonces, si lo que se anunció anteriormente, en diciembre se anunciaba una constituyente para proponer un Estado comunal, bueno, ojalá eso se paralice, porque eso no es el consenso que tienen los venezolanos. Ojalá todos esos proyectos de ley, todos esos códigos tengan la mayor discusión y la posibilidad de encuentro de los venezolanos, de los intereses del país y no los intereses de un sector político. Ojalá eso se entienda y se analice de esa manera. Bien, precisamente esa era una de las inquietudes que tenían muchos ciudadanos con respecto a lo que era la reforma constitucional, porque muchas cosas cambiaron en la dinámica, en la forma de debatir y muchos temas son prioridad ahora en este momento luego de los hechos más recientes. Pero, por supuesto, como siguen viendo desde el MAS todas las necesidades, porque los hemos tocado en diferentes puntos, los hemos tocado como un beneficio, como una consecuencia de la reforma de las diferentes leyes, pero sigue siendo la calidad de vida del venezolano, como quien dice, el tema prioritario, porque el venezolano entiende esta situación en cuanto a de qué forma va a mejorar mi vida, de qué forma voy a tener más beneficios, entiendo las dinámicas o los cambios en la política, pero ¿cómo termina afectándome esto a mí? Porque es básicamente lo que está esperando el ciudadano común. Bueno, pero hay muchas expectativas en el ciudadano y por supuesto las expectativas tienen que ver en el ámbito social y económico. ¿Cómo mejora la situación económica del país? Los servicios públicos tienen que mejorar para poder tener una inversión, al igual que la seguridad jurídica, para poder llamar inversiones, sean extranjeras o sean propias. El tema de los salarios, el tema de las pensiones, las jubilaciones, todo esto tiene que abordarse de manera inmediata. No es posible que se esté cobrando un salario mínimo de 100 y pico de bolívares. Que no llega a nada. Entonces, todos esos temas económicos, además que sean sostenibles en el tiempo, porque no puede ser que se decrete algo, que se dé un bono especial y que eso sea, bueno, pan para hoy y hambre para mañana, como dice el refrán. Bien, precisamente el sector privado está muy atento a lo que es el carácter sostenible de estas medidas económicas, de las nuevas decisiones, porque precisamente hay una serie de ajustes que tiene que hacer el pequeño y mediano empresario en Venezuela para poder adaptarse a cualquier cambio en la dinámica, pero sobre todo para que sea sostenible en el tiempo. Es diferente hablar de grandes inversiones, es diferente hablar de grandes proyectos, hablar de la dinámica que tiene un pequeño empresario en esa dinámica y en la aplicación, por supuesto, de las reformas, de las modificaciones que vengan en la norma venezolana en los próximos días. Bueno, precisamente el tema tributario, por ejemplo. Cuando se aborda la reforma, aquí tiene que haber reformas en materia tributaria. No puede ser que a un pequeño empresario, al que quiera un emprendedor, bueno, lo pechen de una manera con aranceles, con tributos para el Estado, que no tenga ninguna posibilidad de avance o tenga simplemente que bajar la Santa María, como se dice. Entonces, las reformas tienen que ser a favor de la apertura y de la posibilidad, de la sostenibilidad en el tiempo de las mejoras en el ámbito económico, en el ámbito salarial, jubilaciones, pensiones, sea del sector privado o sea del sector público, que además es el más afectado directamente. Bien, María Verdial, gracias por acompañarnos en Muchas Primera gracias. Página, vicepresidenta del MAS, partido que acaba de arribar a 55 años desde su fundación. También importantes temas que estaremos analizando en una próxima entrevista, en una próxima invitación que queda de una vez ya planteada para conocer cómo se desarrollan también estos escenarios políticos con la participación